Recientemente se han destapado algunos oscuros secretos del gobierno de Estados Unidos. Está por demás decir que gran parte de la población ya sabía lo que hace unos días se confirmó, pero sobre todo, existen historias a las cuales nunca se les ha dado voz. Es por ello que el día de hoy te comparto 2 relatos de lo que está sucediendo en estos momentos en una morgue de Estados Unidos y en una funeraria de México. ¿Están listos para esto? Hola, soy Franco. He escuchado todas sus historias de embalsamadores y realmente son sorprendentes. He pensado varios días si enviarles esta historia o no, por lo delicado del asunto, pero también sé perfectamente que la gente debe saber lo que realmente está sucediendo, y más con las declaraciones que acaba de aceptar nuestro gobierno. Esto sucedió en una morgue de Estados Unidos, específicamente en Oklahoma. Sinceramente me pareció un caso muy extraño y poco común, sin mencionar lo aterrador del asunto. Suceden tantas cosas en las morgues que siempre es interesante escucharlas, pero no me imagino presenciar alguna situación similar, pues siento que no soportaría la impresión. Esto ocurrió así. Estaban en la morgue una noche trabajando de manera habitual, como me dijo Alfred, cuando les tocaron la puerta y les dijeron que habían llegado a entregar un cuerpo. Entonces se dieron prisa para recibirlo. Solo se supo que unos caballeros vestidos como enfermeros habían llevado el cuerpo. Supuestamente tenían un gafete, el cual no alcanzaron a ver, pues se dieron prisa y se marcharon. Una vez que dejaron los restos de este hombre, se subieron a una camioneta blanca y apresuradamente se fueron. La camioneta no tenía un logo o algo en especial. Al empezar a trabajar en el cuerpo, vieron a un hombre de unos 35 años, delgado y por lo que se veía atlético. Tenían que ver de qué había fallecido, pues cuando lo dejaron ahí, no dieron ninguna causa de partida. Desde el principio todo era totalmente extraño y también no sabían quién era, pues no habían encontrado nada en su ropa que explicara de dónde venía o cuál era su nombre, alguna dirección o algo. A pesar de su extrañeza, tenían que continuar con su trabajo, pues no podían dejarlo mucho tiempo expuesto. Así que debían darse prisa para conocer las causas de la partida de aquel extraño hombre. Por lo regular, siempre sabían quiénes eran los cuerpos de los fallecidos y sus causas, pero esta vez sí que era un verdadero misterio. Pues por lo que me dijo Alfred, hasta ese momento todo se veía aparentemente normal. No había signos de golpes, falta de aire o algún accidente. A simple vista no había nada de rastros por fuera, aunque por dentro podían haber muchas causas, así que procedieron. Mientras Alfred me contaba esta historia, le pude notar cierto nerviosismo en sus manos, y hacía algunas pausas como para ir recordando poco a poco todos los sucesos que en aquella ocasión vivió. Esta vez se notaba afectado, por momentos temeroso o asustado. De verdad se notaba lo extraño del caso, hasta en su tono de voz. Era como si él mismo se negara a creerlo, pero continuó explicándome. Mientras revisaban sus órganos, notaron que de cierta manera estaba todo en orden, pero algo en su corazón les parecía muy raro, y sobre todo en su hígado. Ese hombre tenía un color peculiar, algo como un tono verdoso azulado, y sus pulmones
tenían un color grisáceo. Sinceramente esto estaba muy raro. Tomarían unas muestras de ese tejido, ya que era notorio que esa era la causa de su deceso, pues esos tonos en sus órganos no eran para nada normales. Como embalsamadores, ellos conocían los colores de los órganos según sean las causas de los decesos. Un ejemplo muy básico es el color que se impregna en los pulmones cuando el que falleció es un fumador, pero según lo que me dijo Alfred, nunca había visto un tono de órganos en todo el tiempo que trabajó en la funeraria similares a esos. Después que recogieron las muestras de los tejidos tan extraños, procedieron como de costumbre a entregarlas para que las revisaran en un laboratorio y para que el médico las checara también. Tiempo después, procedieron a cerrar el cuerpo, a hacer lo que por protocolo correspondía y colocarlo en una gaveta para esperar por si alguna persona lo identificaba. Y si era el caso de que lo reportaran como desaparecido, por fin se sabría quién era y de dónde venía aquella persona. Una vez que las muestras se llevaron al laboratorio, ellos se quedaron en la espera de saber las causas que llevaron a la muerte a ese hombre, y que por lo que me dijo Alfred, ya tenía 2 días en la gaveta, y hasta el momento nadie se había reportado para reclamar el cuerpo. Así que tendrían que esperar un poco más. Alfred y sus compañeros continuaban con su trabajo, pues lamentablemente en las morgues no hay descanso alguno. Así que sin querer, se olvidaron de momento del cuerpo extraño que tenían en una de sus gavetas. Al tercer día en ese lugar, comenzaría lo perturbador. Y es que uno de los compañeros de Alfred revisaría el cuerpo de aquel hombre, pues necesitaban ver en qué estado estaba, pues no habían encontrado a ningún familiar hasta ese momento. Tendrían que embalsamarlo para que no se empezara a descomponer, pues lamentablemente en esos días estaba fallando el congelador. Y aunque hacían todo lo posible para tenerlo en congelamiento, tenían que ir revisando, pues llegaría el momento de sacarlo. Cuando abrió el compañero de Alfred la gaveta, vio al hombre intacto. O al menos así se notaba. No tenía cambios hasta el momento. Solo se veían las costuras que le habían hecho y las uñas con un tono amoratado. Al parecer, todo estaba en orden. No quiso tocarlo para no arruinar lo que aparentemente estaba bien. Entonces cerró la gaveta y siguieron con su rutina. Al día siguiente, les llamaron del laboratorio donde habían llevado las muestras de los tejidos, y ahí es cuando todo comenzaría. Pues Alfred dijo que en esa llamada les avisaron que necesitarían otras muestras iguales, pues las que les habían mandado extrañamente se deshicieron. Sí, así como lo escuchan. Se licuaron. Esto era muy raro, pues no era la primera vez que mandaban algunas muestras cuando no tenían la certeza de cuál era la causa del daño, ya que posteriormente tenían que dar la mejor explicación a los familiares y a las autoridades de qué era lo que había pasado. Entonces, no era nada común lo que acababa de escuchar del otro lado del auricular. Muestras de tejidos humanos que se licuaron. De verdad que era algo para no creerse. Dieron parte al médico encargado de la morgue. Su jefe les indicó que procedieran a sacar otras muestras, pues ciertamente no era algo común, pero que tal vez, por las extrañas circunstancias que envolvían a este cuerpo, se verían obligados a realizar otra vez el trabajo, pues era necesario. Entonces, entraron y se dirigieron a donde habían colocado los restos y tomaron unas muestras más para mandarlas nuevamente al laboratorio. Ahora, el tono que tenían anteriormente había cambiado ligeramente a un tono más claro. Tomaron las muestras y las colocaron en los contenedores para enviarlas de nuevo. Estaban por cerrarlos y sellarlos para que llegaran bien, pues serían colocadas en una hielera especial. Cuando hacían esto, dijo Alfred,
Se preguntaban quién era el tipo al que días antes recibieron, pues era muy extraño ya que nadie hasta el momento preguntaba por él. Mi amigo recuerda que ese hombre llegó con ropa normal pero sin algún tipo de identificación, y no se supo más de las personas que lo dejaron ahí con ellos. Tampoco sabía si esto ya estaba planeado por sus jefes y lo estaban manteniendo oculto. Entonces, antes de que sellara las muestras, pudo ver cómo, dentro de los envases especiales, las muestras se empezaron a ir derritiendo como si de un helado en pleno sol se tratara, hasta quedar en un charco de líquido espumoso. Se veía de verdad horrible por lo que Alfred platicaba y por sus gestos de desagrado al describirlo. Entonces dice que su compañero corrió a platicarles lo que había sucedido, y era verdad, que tal y como las personas del laboratorio habían descrito, lo mismo les había sucedido. Una vez que lo corroboraron, procedieron a ir a ver las muestras que aún quedaban guardadas, y para su sorpresa, los trozos de órganos que habían guardado ahora eran unos cachos de baba espumosa también. Para ese momento ya se habían preocupado, entonces corrieron a ver el cadáver del hombre, pues estaban aún más desconcertados, así que se dieron prisa para abrir la gaveta y sacar lo que antes era un hombre. Al sacar el cuerpo, lo vieron al parecer intacto, pero esto no sería el final de todo. Intentaron tocarlo con una espátula suave y especial para no maltratar la piel. La acercaron lentamente a un brazo y hasta el momento no pasaba nada. Después se la pasaron por una mejilla y luego por la frente, y en ese momento empezó lo que a todos los presentes sorprendería. Mi amigo Alfred, en el momento que me narraba los hechos, aparte de nerviosismo, me mostró que al recordar esa escena, se le erizaban los vellos de los brazos y me dijo: lo mismo me pasa en la nuca, pues de verdad es como si lo estuviera viviendo de nuevo. Fue una impresión que no puedo olvidar. A veces siento que eso fue lo que me llevó a retirarme de ese trabajo, y continuó con su relato. Continuábamos mirando a este hombre. Se iba derritiendo como si de una vela se tratara, o como si le pasaras una flama a una figura de cera. Lentamente se iba derritiendo mientras las gotas formaban un charco de asquerosa baba espumosa. Aparte de la impresión, nos llenamos de horror y asco, pues a pesar de que estábamos acostumbrados a ver muchas cosas como accidentados en todas sus facetas, nunca habíamos visto algo así, pues no podíamos entender cómo es que un cuerpo se podía derretir así. Y lo más impresionante es que aquel cuerpo se terminó de derretir por completo, pues no quedaron ni los huesos. Solo ese extraño y viscoso líquido en el suelo completamente apestoso, siguió diciéndome Alfred. No sabíamos qué hacer, así que dimos parte a las autoridades, pues no podríamos identificarlo ya. No había manera, solo teníamos ese líquido en el suelo y las muestras jamás llegaron al laboratorio. Entonces, no sabíamos qué hacer hasta ese momento. Todo se salió de nuestras manos. Llamamos al laboratorio para decirles que si podían analizar los restos que tuvieran para saber de lo que se trataba, pues aquí había sucedido lo mismo con los órganos y el cuerpo. Nos dimos prisa para recoger algunas muestras también, pues el líquido se esparcía de manera horrible por todo el piso y rápidamente. Entenderán que no era posible dejarlo así, pues se escurría desde la gaveta hacia el suelo y corríamos el riesgo de resbalarnos. Así que teníamos que darnos prisa para limpiar lo que estaba ahí, no sin antes
tomar fotografías del acontecimiento para dar fe de los hechos que ocurrieron. Y también creo para conservar nuestra cordura y que no pensáramos que lo habíamos imaginado, ni en nuestras peores pesadillas hubiéramos pensado algo así. Procedimos a dar una limpieza y desintoxicación a todo en la sala, pues de verdad era grotesco levantar pedazos de lo que antes eran partes izquierdas o derechas de una persona convertidas en líquido. Pero al final tuvimos que hacerlo. Nos costó varias idas al baño, ya que con todo y arcadas tuvimos que limpiar. Era imposible poder contener nuestros estómagos. Todo esto me lo iba imaginando, conforme Alfred lo iba relatando, pues yo no tendría tanto estómago para haber hecho el trabajo que ellos realizaron. Y ahí no terminó todo esto, pues prosiguió con su historia de terror con unas gotas escurriendo por su frente que se limpiaba con una servilleta, mientras sorbía su café para poder continuar. Después de que terminaron de limpiar, dijo que guardaron lo que tomaron como muestra para ponerlo en el frigorífico y estarían en espera de la respuesta del laboratorio y de lo que también dirían las autoridades sobre este asunto. Pasaron un par de días y al fin la respuesta del laboratorio llegó, y esta fue que las muestras que tenían misteriosamente habían desaparecido, así como no se supo quién las había tomado. Revisaron las cámaras del laboratorio y solo se vieron un par de hombres de blanco caminando que aparentemente no llevaban nada en las manos. Y lo peor de todo esto es que ahí habían muchas personas similares, así que al solo verlos por la espalda dificultaba mucho su identificación, pues todos vestían de la misma forma. Y lo peor venía aún. Las muestras que habían guardado en la morgue desaparecieron en circunstancias similares, pues cuando fueron a checar las muestras, solo encontraron los recipientes vacíos y al revisar las cámaras, solo se vio una estática por unos segundos, se borró y todo se volvió a ver normal. Jamás se vio entrar o salir a persona alguna. Así terminó su relato Alfred. Jamás se supo quién era el tipo que llegó aquella noche, ni quiénes lo fueron a dejar en la morgue y el por qué. Las autoridades no encontraron nada al respecto, pues al parecer quienes lo llevaron ahí tenían un motivo. Y lo que determinaron tanto Alfred y las personas que vivieron esa experiencia fue que necesitaban un lugar donde dejar el cuerpo y que no se quedara en la calle o en algún lugar donde mucha gente hubiera podido ver lo que le ocurría a ese hombre tan extraño, pues entrarían en pánico. Todo el mundo se enteraría por las cadenas más grandes de noticias y comenzarían las preguntas. La verdad, no sería para menos, pero ¿quién era o quiénes eran y de dónde venían? Nunca se sabrá. Posiblemente el gobierno esté ocultando cosas que es mejor no saber por el momento. La carroza fúnebre. Esta historia me la platicó un amigo que trabaja en una funeraria. Los hechos sucedieron en la Ciudad de México, donde mi amigo, lamentablemente para su terror, experimentó muchos eventos en aquel lugar. Me llamo César, y esta es una de las experiencias más aterradoras que vivió mientras trabajaba en la funeraria mi amigo. Una tarde que nos encontramos Alejandro y yo, después de un tiempo de no vernos, me invitó a comer y para mi fortuna, ese día no había trabajado, solo tenía que realizar varios pendientes. Afortunadamente nos encontramos en el centro de la ciudad y como todos sabemos, hay muchos restaurantes o fondas para comer por allá, así que acepté y buscamos un pequeño lugar donde iríamos a ponernos al corriente de lo que sucedía en nuestras vidas.
Entramos a un restaurante y comenzamos a charlar en lo que llegaban nuestros alimentos. Y después de comentarnos tantas cosas, salió el tema de nuestros empleos. Y me llamó mucho la atención cuando me dijo que estaba trabajando en una funeraria desde hace apenas un par de meses atrás. Y claro que no iba a perder la oportunidad de preguntarle cómo es trabajar en una. Es natural que se tengan muchas preguntas al respecto, y entre sorbos y bocados de comida, platicamos algunas cosas cotidianas. Me dijo que es muy cierto lo que se comenta de esos lugares, que hay sucesos inexplicables, y esa tarde me platicó un caso que ahora les comparto. Alejandro me dijo que una mañana tenían que llevar un ataúd al cementerio municipal y se trataba de una señorita joven, como de unos 20 años aproximadamente, delgada. Por lo que había visto el día anterior que la velaron, se notaba la tristeza en el rostro de la chica. Él incluso pensó que se veía así porque supuso se había ido en el momento en el que tenía toda una vida por delante. Recuerda que la familia estaba destrozada y no era para menos, así que entre él y otros 2 compañeros fueron por la caja para subirla a la carroza. Entraron al velatorio donde aún se encontraban reunidos los familiares de la chica fallecida y con todo el respeto que se debe tener, les pidieron permiso para poder sacar a la joven y colocarla en la carroza. Pues como saben, antes de eso, tenían que quitar los cirios y las bases que tienen ruedas para poder sacar la caja. Así lo hicieron, y hasta ese momento todo estaba en orden. Incluso dice que tuvieron que bajar la tapa del ataúd, pues todavía estaba abierta y se podía ver a la chica a través del vidrio. Al levantar la caja y colocarla en la base para llevarla afuera, empezaron a sentir que pesaba un poco más conforme la iban moviendo. Pensaron que tal vez la base era la que hacía que la joven pesara tanto, tal vez alguna rueda en mal estado o posiblemente se había atascado, aunque era muy raro porque no era la primera vez que la usaban. Así llegaron hasta la carroza. Un compañero la abrió y se acomodó del lado derecho, mientras Alejandro se quedó del lado izquierdo. Meterían el ataúd a la carroza, pero al momento de levantar la caja para introducirla, pudieron sentir aún más peso del que ya habían sentido, como si estuvieran cargando a una persona con mucho más peso que la joven, casi como si fuera un caballero de unos 80 kilos. Hicieron el esfuerzo, dijo Alejandro, pero no podían, hasta que otro de los trabajadores se percató de la circunstancia y les ayudó para por fin subirla. Cerraron la puerta trasera de la carroza y subieron para dirigirse al cementerio. En la parte de adelante iba Alejandro y un compañero. El otro tuvo que quedarse para terminar con los pendientes y esperar a que todos los familiares salieran rumbo al panteón. Además, en el cementerio ya los esperaban para ayudarles a bajar el féretro. Hubo un comentario que entre dientes les dijo el compañero que se quedó antes de despedirse para regresar a su trabajo en la funeraria y que resonaba en la mente de aquellos hombres que emprendieron el viaje a la última morada de aquella chica. Y era que pesaba así porque no se quería ir todavía, pues él sabía que es una de las formas que tienen los difuntos de negarse a partir a su descanso eterno. Y es que el compañero que les dijo esto ya era un señor maduro y que tenía ya mucho más tiempo que ellos trabajando en la funeraria. Al principio no hicieron mucho caso de esto y se retiraron al panteón, pues tenían que llegar a cierta hora. Ese día no había mucho tráfico, recuerda Alejandro, pero conforme fueron avanzando, algo le empezó a pasar a la carroza. Y es que daba unos tirones cada cierto tiempo.
Sin duda, esto era muy extraño. Temían que se descompusiera. Inmediatamente pensaron que en cuanto se pudieran parar, se bajarían a checar qué era lo que pasaba. Lo raro estaba en que la carroza no había tenido problemas. Incluso se estuvo ocupando de manera normal el día anterior y no había pasado nada. Sin duda, ya se empezaban a poner nerviosos, así que siguieron un poco más hasta que entre jaloneos llegaron a un lugar donde pudieron pararse para ver qué es lo que estaba pasando. Bajaron a revisar el motor. Observaron si alguna bobina se había desconectado, pero todo estaba en completo orden. Incluso estuvieron buscando un taller cercano para que la revisaran, pues posiblemente ellos no habían visto la falla. Lo más incómodo fue que uno de los deudos bajó a preguntarles qué pasaba. Dijo Alejandro: le explicamos lo que había pasado, y es que detrás de nosotros venían varios autos que acompañaban el cortejo, y lo único que se le ocurrió fue decirles que se adelantaran al panteón y que ellos no tardarían en llegar. A regañadientes los deudos lo hicieron, pero en eso recordó las palabras del otro señor, que tal vez la chica aún no se quería ir. Y cuando pasó por su mente, pensó en algo. No sabía si iba a funcionar o no, pero le dijo que si le permitía intentar algo. Alejandro se encogió de hombros y le contestó que lo hiciera, pues después de todo, necesitaban avanzar y llegar al cementerio. Después, se subieron a la carroza y el compañero de Alejandro, volteando hacia atrás, empezó a hablar diciendo esto: señorita, permítanos llevarla a donde sabemos nadie quiere ir, pero en verdad necesitamos hacerlo. Además, sus familiares ya la esperan allá. Ayúdenos a llegar, por favor, pues necesitamos hacer nuestro trabajo. Ándele. Terminó de exclamar esto y miró a mi amigo Alejandro. Él se quedó pensando para qué había hecho esto. ¿Sería verdad lo que su otro compañero les había dicho? Después de todo, le dijo el señor, no perdían nada con intentarlo, así que esperaron un tiempo y después le dijo a Alejandro que hiciera el intento de nuevo y que prendiera el motor, no sin antes decirle al cuerpo inanimado que estaba a sus espaldas: vámonos ya, señorita. De nuevo miró a Alejandro y le hizo una seña con la mirada de que procediera a prender ahora sí el motor para seguir su camino hacia el panteón. Así lo hizo Alejandro, y para su sorpresa, la carroza avanzó ya de manera normal. Mi amigo me dijo que la verdad sí se sorprendió, pero ya era momento de seguir, pues a pesar de todo, temía que se volviera a parar la carroza, así que se dio prisa por llegar hasta el cementerio. Cuando por fin llegaron, se registraron para entrar al cementerio y entregar el féretro a las personas que los esperaban ahí en el panteón. Una vez que estuvo todo listo, abrieron la carroza y colocaron las bases para jalar el féretro. Alejandro se subió de nuevo en la parte de atrás para empujar la caja, mientras su compañero y los otros señores estaban en espera. Con un trabajo sobrehumano empujó la caja, y aunque los señores que tenían que jalarlo hicieron otro enorme esfuerzo, el ataúd seguía pesando mucho. Entre los tres que estaban abajo, comenzaron a jalarlo. Después Alejandro se bajó, pero entre los cuatro no podían mover la caja. Estaba tan pesada. Incluso uno de los trabajadores del camposanto dijo: el señor que traen sí que era muy pesado. Pero todos ellos dijeron que se trataba de una joven delgada y que en realidad no debería de pesar tanto. Entonces, nuevamente pensando en lo que ya les había pasado anteriormente, el compañero de Alejandro le hizo una seña, se acercó al féretro y dijo en voz muy baja. Después pasó un rato y les dijo a todos: jalen, a ver si ya podemos bajar la caja. Así lo hicieron. Misteriosamente el ataúd perdió peso y la pudieron entregar para que le dieran cristiana sepultura a sus deudos.
Se retiraron del cementerio para regresar a la funeraria, y de camino a la misma, Alejandro no perdió la oportunidad de preguntarle a su compañero qué le había dicho a la joven cuando se acercó al ataúd, y este le contestó: yo solo le dije la verdad. Señorita, ya llegamos a donde usted descansará. Esté tranquila, más adelante la espera su familia. Solo es un hasta pronto. Después, cuando Dios diga, todos en algún momento la alcanzaremos. Ayúdenos de nuevo a terminar nuestro trabajo para que ya esté con los suyos, y nosotros oremos por usted. Esta es una realidad. Después de todo, es verdad que muchos fallecidos no quieren partir de este mundo y les cuesta despedirse, así que buscan la manera de aferrarse a este plano y lo hacen saber de formas tan particulares. Historias investigadas y escritas para Oscuro Secreto por Gemisha, la diosa de la oscuridad. Los saludos de esta semana son para Ricardo García, Eric Morales, Giova Nicolás, Andrea Cruz, Estela Juárez, Caro Enríquez, Moonlight, Juana Mondragón, Aiko Yurikim, Yasmín Hinojosa, Ángel Enciso, Nelson Giovanni, Wendy Méndez, Joana y Johnny Ketty. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.